Hola, nuevamente estamos en la unidad 5, funciones trascendentales 2, lección 2, función logarítmica, y vamos a estar viendo la sección 2.3 que son propiedades de los logaritmos. El problema inicial dice: compara el resultado de la operación y el logaritmo para cada uno de los siguientes literales. El literal A es logaritmo base 2 de 4 más logaritmo base 2 de 8 y logaritmo 2 base 2 de 32. El literal B, logaritmo base 2 de 8 menos logaritmo base 2 de 4 y logaritmo base 2 de 2. El literal C, logaritmo, 3 veces el logaritmo base 2 de 4 y logaritmo base 2 de 4 al cubo. Y el literal D, logaritmo base 2 de 8 al cuadrado y logaritmo base 2 de 4 al cubo. En el numeral 2 dice que demostremos las siguientes propiedades, que son logaritmo base a de m más logaritmo base a de n igual a logaritmo base a de mn. El literal B, logaritmo base a de m menos logaritmo base a de n igual a logaritmo base a m sobre n. Literal C, B, logaritmo base a de m igual a logaritmo base a de m a la b. Y el literal D, logaritmo base a de m igual a logaritmo base a de n si y solo si m es igual a n. Entonces vamos a iniciar. Tenemos el primer ejercicio y lo que vamos a hacer en el primer ejercicio es convertir el logaritmo base 2 de 4 y el logaritmo más el logaritmo base 2 de 8. Entonces podemos hacer una reescrituración y ponemos logaritmo base 2. Ponemos la base 2 en vez del 4 y como tenemos 4, entonces lo elevamos ese 2 al cuadrado para que siga siendo igual al logaritmo que ya teníamos. A continuación el signo más, ponemos logaritmo base 2 y en vez de 8 vamos a poner también un número 2 y ese número 2 lo vamos a elevar al exponente para que sea 8 nuevamente. Entonces el exponente es 3, 2 al cubo. Entonces tenemos esto. A continuación vamos a escribir 2 más 3. ¿Por qué lo escribimos así? Porque acordémonos, cuando tenemos la misma base aquí y el mismo número, el resultado es el exponente que tenemos aquí arriba. Y como aquí el exponente es 2, entonces por eso pusimos 2. Como aquí tenemos base 2 y el número que tenemos acá es 2, entonces solo ponemos el exponente que tenemos aquí. Entonces, 2 más 3, ¿cuánto es? 5. Entonces la respuesta es 5. Ahora veamos con el logaritmo base 2 de 32 a ver cuánto nos da. Ponemos logaritmo base 2 y en vez del 32 vamos a poner 2. Y para que nos dé 32, el 2 hay que elevarlo a la quinta. Entonces ponemos elevado a la quinta. Entonces el resultado es 5. Y como podemos ver, el resultado que nos dio de la suma de estos dos es el mismo resultado del logaritmo base 2 de 32. Vamos a ver el literal B. Tenemos logaritmo base 2 de 8 menos logaritmo base 2 de 4 y lo vamos a comparar con el logaritmo base 2 de 2. Entonces lo que vamos a hacer es volver a convertir. Entonces tenemos logaritmo base 2 y en vez de 8 vamos a poner un 2 y lo vamos a elevar al cubo. Y en vez de menos logaritmo base 2 de 4 vamos a escribir menos logaritmo base 2, escribimos el 2 y esta vez lo elevamos al cuadrado para que sea equivalente. 2 al cuadrado es 4, es el mismo que teníamos acá. Ahora por las propiedades que vimos en la clase pasada, 2 y 2, así que el resultado es el exponente, el 3. Entonces tenemos igual a 3. Y en el otro caso, 2 y 2, así que el exponente de este 2 es el resultado, o sea que tenemos menos 2. Y a 3 le quitamos 2, nos da 1. Ahora vamos a operar el logaritmo base 2 de 2. Para poder operarlo, lo que voy a hacer es que le voy a poner el exponente 1 para que se entienda y se pueda aplicar la misma propiedad que hemos estado aplicando. Tenemos aquí base 2 y aquí tenemos 2. ¿Cuál es el exponente de este 2? 1, así que el resultado es 1. Y vemos que los resultados en ambos casos son iguales. Ahora vamos al literal C. 3 logaritmo base 2 de 4 y vamos a compararlo con logaritmo base 2 de 4 al cubo. Entonces tomamos el 3 logaritmo base 2 de 4 y vamos a decir que vamos a escribirlo como 3 logaritmo base 2 y en vez de escribir el 4 vamos a escribir 2 al cuadrado.
Ahora, por la misma propiedad que estuvimos viendo, estos dos son iguales. Así que, ¿cuál es la respuesta? El exponente es de 2. Entonces tenemos 3 por 2. Y 3 por 2 es 6. Significa que cuando tenemos 3 logaritmo base 2 de 4, el resultado es 6. Ahora lo vamos a comparar con el otro. Hay que hacer la conversión acá para tener la misma base aquí y el mismo número aquí. El que va a cambiar es el exponente. Así que tenemos logaritmo base 2 y en vez del 4 escribimos 2 y ese 2 lo elevamos al cuadrado. Ahora fíjese acá que tenemos una potencia de potencia. Entonces, ¿qué hacíamos en las potencias de potencia? A multiplicar. Entonces escribimos el 2 y vamos a multiplicar el 2 que está adentro por el 3 que está fuera del paréntesis. Y ahora tenemos logaritmo base 2 de 2 a la sexta. Y como tenemos aquí la misma base y el mismo número acá, el mismo logaritmo acá, entonces decimos que la respuesta es el exponente 6. De esa forma vemos que nos dio el mismo resultado. Vamos al literal D. Tenemos logaritmo base 2 de 8 al cuadrado y logaritmo 2 de 4 al cubo. Los vamos a comparar. Entonces tenemos logaritmo base 2 de 8 que es igual a tener logaritmo base 2 de 2 elevado al cubo. Entonces ya vimos que eso es igual a tener logaritmo base 2 y multiplicamos los exponentes. Así que nos da logaritmo base 2 de 2 a la sexta. El resultado es 6. Ahora logaritmo base 2 de 4 al cubo, entonces es equivalente a tener logaritmo base 2 de 2 elevado al cuadrado. Y eso nos da logaritmo base 2 de 2 por 3, 6. Entonces el resultado es 6. Y podemos ver que son iguales, el mismo resultado. Ahora vamos a pasar al numeral 2, que es donde vamos a demostrar las propiedades. Entonces, si el logaritmo base a de m decimos que es igual a x y el logaritmo base a de n es igual a y, entonces podemos decir que a elevado a la x es igual a m. ¿Por qué? Porque la base la escribimos, el exponente va a ser el resultado, que en este caso es x, y va a ser igual a tener m, el valor que ya tenemos acá. Y lo mismo pasa con a elevado a la y igual a n. Es el equivalente de logaritmo base a de n igual a y. Entonces, basados en eso, vamos a ver que si nosotros tenemos m por n aquí, entonces vamos a multiplicar m por n. Entonces, multiplicando m por n vamos a tener que eso es igual a tener a x por y. Y eso es igual a tener a elevado a la x más y. Esto de acá. Entonces, si nosotros pasamos este logaritmo, este exponente al logaritmo, vamos a tener que logaritmo base a de mn es igual a tener logaritmo base a de m más logaritmo base a de n. ¿Por qué? Porque este es este, o sea, la x, este es este, la y. Entonces tenemos esto mismo que teníamos acá. Por esa razón. Ahora vamos a pasar al otro. Logaritmo base a de m y logaritmo base a de n. Es igual a logaritmo base a de m sobre n. Vamos a tomar de referencia las mismas conversiones que ya tenemos acá. Y decimos, m entre n es igual a tener a x sobre a y. Entonces, al dividirlo, restamos los exponentes. O sea que tenemos a elevado a la x menos y. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el logaritmo base a de m sobre n es igual a tener el logaritmo base a de m menos el logaritmo de base a de n. ¿Por qué? Porque la x es esta, la y es esta, o sea, tenemos x menos y al convertirlo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la misma base que es a, el x menos y elevado aquí al exponente, y este mn es el mismo que tenemos acá. Por esa razón podemos decir que son iguales. Ahora vamos al literal C. Tenemos b logaritmo base a de m igual a logaritmo base a de m a la b. Entonces decimos, si el logaritmo base a de m es igual a x, entonces a la x es igual a m. Si a la x es igual a m, entonces si multiplicamos ambos lados por b, ambos lados los elevamos a la b, entonces tenemos esto, a la x a la b.
y m a la b. Entonces, como ambos lados los hemos elevado a la b, entonces nos pueden quedar de la siguiente forma. A la bx igual a b a m a la b, perdón. Entonces, si tenemos eso, entonces podemos hacer una conversión. ¿Cuál va a ser la conversión? A b elevado a la x va a ser igual a tener el logaritmo de base a de m a la b. Entonces, la x, como ya vimos, que es logaritmo base de a de m, entonces en vez de la x ponemos logaritmo base a de m es igual a tener el logaritmo base a de m a la b. De esa forma hemos comprobado. Y por último, el logaritmo base a de m es igual al logaritmo base a de n si y solo si m es igual a n. Entonces decimos, el logaritmo base a de m es igual a x y el logaritmo base a de n es igual a x porque ambos son iguales. Entonces, a elevado a la x es igual a m y a elevado a la x es igual a n. Entonces, si son iguales, la m es igual a la n. Por lo tanto, hemos podido comprobar esos teoremas. Ahora, conclusión. Si a, m y n son números positivos con a diferente de 1, los logaritmos cumplen las siguientes propiedades. Cuando estamos sumando dos logaritmos y tienen la misma base, entonces vamos a escribir un solo logaritmo de la base y vamos a multiplicar el número que tenemos acá. En este caso, m y n. Eso es lo que vamos a hacer. Si estamos restando logaritmos de la misma base, entonces vamos a escribir un solo logaritmo, vamos a escribir la misma base y vamos a dividir los números m y n. Si tenemos la multiplicación de una constante, un número b, por el logaritmo de la base a de m, entonces va a ser igual a tener el logaritmo base a de m elevado a ese número. Si tenemos el logaritmo de base a de m y el logaritmo base a de n, si y solo si van a ser iguales, la m es igual a la n. Estos son las cuatro propiedades de los logaritmos. Espero que les haya ayudado la presentación de ahora y nos vemos en la próxima.